podcast ninja sobre Big Data, episodio 59. ¿Qué es la ingeniería de características? Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de inteligencia artificial y de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundillo de los datos al que me dedico. Además, si queréis profundizar un poco y no lo habéis hecho todavía, podéis ir a la web datos.ninja y descargar el ebook La guía ninja del Big Data y la inteligencia artificial. Una guía muy guay para iniciaros en el mundo del Big Data, el Machine Learning y la ciencia de datos desde cero. Recordad, si os interesa, datos.ninja. En las últimas semanas, cuando os daba la turra con las reglas del aprendizaje automático de Google, he mencionado varias veces la palabra característica, especialmente en el episodio 57 de hace un par de semanas, y que os voy a dejar enlazado por si acaso no lo habéis escuchado. Pues os hablaba que si las características aprendidas versus las características observadas, que si las características tienen que ser específicas, que si cómo combinar esas características, un montón de cosas. Así que el episodio de hoy lo voy a dedicar a profundizar un poco, lo que lleguemos en la duración de este podcast, en la ingeniería de características. Si ya sabéis en qué consiste, perfecto, porque también os contaré algunas técnicas que se suelen utilizar para aplicar ingeniería de características y si no, pues espero que al final del episodio os haya quedado más claro de qué va todo esto de las características, su ingeniería y qué tiene que ver todo esto con el Machine Learning. Así que para empezar, ¿qué es una característica? Bueno, pues a estas alturas del podcast ya sabemos que un modelo de Machine Learning no es nada más ni nada menos que operaciones matemáticas. Esa es toda la magia que hay ahí metida. Muchas operaciones matemáticas. Muchísimas cuando el modelo es muy complejo. Y por tanto, para hacer operaciones matemáticas necesitamos números. Pero cuando estamos recogiendo datos para resolver un problema y vamos a utilizar inteligencia artificial, estos datos que recogemos no tienen por qué ser números. De hecho, en muchas ocasiones no lo son. A veces son palabras, a veces son imágenes, a veces son textos completos y a veces, ¿por qué no?, podrían ser también sonidos o archivos de audio. Los datos vienen en muchas formas y maneras. Por ejemplo, si tuviéramos que identificar especies de pájaros a través de grabaciones de su canto, pues tendríamos datos que serían audios, las grabaciones estas. O el caso, por ejemplo, de los modelos que transcriben audio a texto. Le damos una grabación de un texto y nos dan pues lo que se ha dicho en ese texto, pues escrito, pues como podría ser Whisper, por ejemplo. Bien, pues todas esas palabras, imágenes, textos, etcétera, que tenemos como datos que hemos conseguido recolectar, pues se traducen a características que son columnas de datos numéricos que pueden ser interpretados por los modelos de inteligencia artificial, porque los modelos de inteligencia artificial, algunos no, bueno, ya hablaremos un poco de esto, pero la mayoría necesitan números para funcionar. Las redes neuronales necesitan que la entrada sean números, entonces tenemos que transformar todos esos datos de entrada que tenemos en números que puedan interpretar el modelo para entrenarse. Es decir, las características son los datos que hemos recogido, pero transformados para que puedan ser utilizados por los modelos de Machine Learning. Y además, como son esos datos los que vamos a utilizar y en los que vamos a basar las predicciones del modelo, pues obviamente tendrán que estar relacionados con lo que queremos predecir. Porque si metemos ahí datos, pues por tener más datos, no van a hacer más que añadir más ruido. Y en realidad esto lo que va a conseguir es perjudicar el rendimiento del modelo. Así que estos datos, estas características, tienen que estar relacionadas con el objetivo que queremos predecir, con lo que queremos obtener del modelo de Machine Learning. Por ejemplo, si estamos entrenando un modelo que predice si un cliente va a comprar o no y utilizamos como característica el nombre del cliente,
pues así en principio esto no tiene mucho valor predictivo para lo que queremos obtener. Un cliente no va a comprar más ni menos por llamarse Pedro. Así que, como veis, muchas veces más datos no tiene por qué significar mejor resultado del modelo, especialmente si estos datos no están relacionados con nuestro objetivo. También tenemos que tener claro que estas características tienen que estar disponibles en el momento en el que el modelo tenga que hacer la predicción. Por ejemplo, si nos dan un histórico con las ventas de una tienda en los últimos 3 meses para predecir la demanda de un determinado producto y utilizamos ese conjunto de datos para entrenar un modelo, pero resulta que cuando lo vayamos a utilizar no tenemos el histórico de ventas de los últimos 3 meses, porque es que resulta que para darnos esos datos pues tardan unas semanas en actualizarlos y no los vamos a tener los últimos 3 meses hasta dentro de un mes. Igual tenemos el mes anterior no, pero los 2 anteriores y nos falta como un mes para poder predecirlo. Entonces el modelo nunca va a funcionar bien en el mundo real porque contaba con tener los datos de los últimos 3 meses, pero no los tenemos. Entonces, pues eso, que tenemos que tener en cuenta que los datos con los que entrenemos tienen que ser los mismos que los que vamos a tener en el momento de obtener una predicción, de realizar la predicción del modelo de Machine Learning. Y bueno, luego, como decía, las características tienen que ser numéricas por regla general. Sin embargo, la ingeniería de características no se limita simplemente a transformar o codificar los datos que tenemos a una forma numérica que pueda ser interpretada por un modelo de Machine Learning, sino que va bastante más allá. La ingeniería de características es un arte. Es el arte de manipular y transformar los datos de la manera más óptima posible para que el problema que queremos resolver quede perfectamente representado y entonces el modelo de Machine Learning pueda obtener el máximo valor informacional de los datos que le hemos pasado. Pero no solo de esos datos que tenemos en nuestro conjunto de datos de entrenamiento, sino que también vamos a ser capaces de integrar nuestros conocimientos que a priori podemos tener sobre el tema en el que se encuadra el problema. Por ejemplo, si estamos haciendo un modelo que predice las ventas de un supermercado a partir del historial de ventas y tenemos fechas con el producto vendido y el precio del producto, pues tal vez podríamos crear una característica adicional a partir de la fecha que sea el día de la semana. De esta manera, el modelo será capaz de detectar con más facilidad que los sábados es cuando la gente suele ir al súper a comprar y que los domingos pues no hay ventas porque el súper está cerrado. Esto nosotros lo sabemos y entonces para pasárselo al modelo pues lo que hemos hecho es extraer de la fecha el día de la semana y así el modelo podrá detectar ese patrón de que los sábados se venden más y que los domingos no se vende nada y entonces será que los domingos está cerrado. Le hemos dado esa información extra. Eso que nosotros sabemos se lo pasamos al modelo para que también lo pueda utilizar. Hemos creado una característica nueva a partir de otra que ya teníamos, que era la fecha. Eso es la ingeniería de características. Las características contienen la información que el modelo usa para separar las clases si estamos ante un problema de clasificación o para estimar las predicciones, y es algo que haremos de manera óptima cuando tengamos conocimiento sobre el campo en el que se enmarca el problema. Y es que normalmente a lo que se le da mucha importancia es al modelo de Machine Learning que se usa para resolver un problema. Modelos de aprendizaje profundo con millones de parámetros y dominaremos el mundo. Cuanto más potente, mejor. Ponemos mucha fe en que si la arquitectura del modelo es buena, los resultados también lo serán. Y no. Si entrenamos el modelo más potente al que podamos acceder con los datos, tal y como los hemos capturado, con las transformaciones mínimas para que el modelo funcione, pues tendremos un modelo complejo, lento y costoso. Será como intentar conducir un coche de Fórmula 1 por un camino de tierra. El coche es súper potente, pero probablemente no camine bien si le ponemos en un camino de tierra. Igual es mejor conducir un coche más normalito por una autopista bien asfaltada, la que conseguiremos con una buena ingeniería de características. Con esta autopista llegaremos más cómodamente al destino y seguramente incluso gastando menos combustible. Tiene sentido, ¿no? Bien. Pues ahora que ya sabemos en qué consiste esto de la ingeniería de características y cuál es su propósito, vamos a ver un poco en dónde se encuadra en un proyecto de Machine Learning. Hemos hablado 1000 veces de las etapas de un proyecto de inteligencia artificial, ¿vale? Desde comenzar por definir el problema, obtener los datos, seleccionar y entrenar un modelo, luego desplegarlo, monitorizarlo, todo ese rollo. En las notas del programa os voy a dejar algunos episodios por si os apetece repasar todos estos pasos.
Pues esta etapa con la ingeniería de características iría antes de entrenar el modelo, evidentemente. Hemos visto qué datos somos capaces de capturar y hemos construido nuestro primer conjunto de datos de entrenamiento. Lo primero de todo es familiarizarnos con estos datos que tenemos mediante un análisis de datos exploratorio, que esto ya lo veíamos en el episodio 44, para ver con qué materia prima vamos a trabajar, con qué datos. A partir de ahí ya sabremos de qué tipos de datos partimos, que si son numéricos, que no son numéricos, si tenemos muchas filas y columnas con valores faltantes, que si tenemos valores atípicos, más o menos nos habremos hecho una idea. Y una vez hecho esto, iría la ingeniería de características. ¿Cómo sacar el máximo valor de estos datos que tenemos para que el modelo sea capaz de obtener el tope de poder predictivo? Entonces, hemos hecho el análisis exploratorio de nuestros datos y vemos que estos entran dentro de alguno de estos tipos. Puede ser que los datos sean números continuos, es decir, pues que el dato en cuestión es un número que puede tener como valor pues, infinitas posibilidades. Por ejemplo, podría ser una distancia, la distancia que ha recorrido un coche en toda su vida útil. Otra posibilidad es que el dato sea una palabra que exprese una opción, es decir, pues una variable categórica que puede tener dos o más valores. Por ejemplo, un color, el color del coche de antes, amarillo, rojo, azul, un color. Y es la palabra tal cual, el color, azul, amarillo, así. O puede ser una variable categórica que únicamente puede tomar uno de dos posibles valores, como responder a una pregunta con un sí o un no. Y luego tenemos la posibilidad de que el dato que tenemos entre manos sea un número, pero en vez de estar representando una magnitud que puede tomar cualquier valor, como en el caso de los kilómetros, solo puede tener un número finito de valores. Y además estas opciones finitas se pueden ordenar. Si seguimos con el ejemplo de los coches, este dato podría ser la cilindrada del motor. En la fábrica no se fabrican coches de cualquier cilindrada, sino que los hay pues, de 4 litros, de 2,5 litros, de 3 o de lo que sea, pero un número finito de cilindradas. Yo no puedo llegar a la fábrica y decir que quiero un coche de una cilindrada de 1,256 litros, porque llamarían a seguridad y posiblemente me echarían de allí. Bueno, pues ahí tenemos un número finito de posibilidades y además hay un orden. Podemos ordenar esos coches de mayor a menor cilindrada. Pero es que además, es que este tipo de datos no tiene por qué ser un número, también podría ser una respuesta a una encuesta de satisfacción y no sería un número, pero sería el mismo tipo de datos. Por ejemplo, os pregunto, ¿os gusta este podcast? Y podéis responder mucho, poco o nada. Pues no son números, son palabras. Pero esto lo podríamos transformar así directamente en números. ¿Cuánto os gusta este podcast del 0 al 2? 0 es nada y 2 es a tope. Pues es básicamente la misma respuesta y ahora es un número, pero representa una categoría. De las 3 opciones que os doy, habéis elegido una en función de si es mucho o es poco lo que os gusta, que espero que sea mucho. Bien, pues el primer paso, una vez hemos identificado los tipos de datos con los que vamos a trabajar, es comenzar nuestra ingeniería de características. Tendremos distintas transformaciones para cada tipo de datos. Para las variables numéricas, las transformaciones más frecuentes son el escalado, es decir, conseguir que los valores estén en un rango de entre 0 y 1, por ejemplo, 0 y 1, o menos 1 y 1, lo que elijamos, pero un rango. Y que todas las características numéricas estén en ese mismo rango. Así, lo que conseguiremos es que algunos modelos de Machine Learning sensibles a la escala converjan más rápido, es decir, que se entrenen más rápidamente. Porque si tenemos una situación en la que estamos tratando valores como puede ser el precio de una casa con magnitudes de cientos de miles de euros y en ese mismo dataset tenemos otras características como la superficie de esa casa de metros cuadrados que igual es 100, pues al modelo le cuesta más ajustar sus parámetros para poder combinar estas características. Si es este caso que tiene magnitudes muy distintas. Si conseguimos que todas las características tengan magnitudes pues entre 0 y 1, el modelo va a ser capaz de entrenarse más rápido, de ajustar sus parámetros más rápido durante el entrenamiento. Como digo, no todos los modelos de Machine Learning necesitan este tipo de escalado, en plan necesidad, pero por ejemplo, los árboles de decisión no lo necesitan, pero es una buena práctica. Pues las redes neuronales pues les viene bien, por ejemplo. Luego, otra transformación clásica de alguna variable numérica es transformarla en categórica. Esta transformación se llama discretización. ¿Y cuándo utilizamos esto? Pues imaginad que tenemos una fábrica de pantalones, pero como no nos dedicamos a los pantalones a medida, pues no vamos a coger a cada cliente, le medimos
y hacemos un traje, sino que tenemos pues la talla S, la M y la L. Y sabemos que la talla S es para los que miden menos de 1,50, la M para los que miden entre 1,50 y 1,70 y la L para los que miden más de 1,80. Bueno, más de 1,70, que si no, esto no funciona. La altura de nuestros clientes es una variable numérica continua. Pueden tener cualquier altura dentro de unos límites lógicos. Si no, ya serían anomalías, pero vamos a suponer que la gente mide una cosa normal. Pero a nuestro caso le va mejor discretizar esas variables numéricas en continuas. Los que miden menos de 1,50, los que miden entre 1,50 y 1,70 y los que miden más de 1,70. Y una vez que tenemos estas categorías, las variables categóricas, seguimos necesitando números para los modelos de Machine Learning, que es en realidad lo que entienden. Así que otra transformación típica de variables categóricas a números es la codificación. Tenemos el ejemplo que os he puesto antes cuando os preguntaba cuánto os gusta este podcast y en vez de mucho, poco o nada, pues sustituimos por números que nos dé también una idea de cuánto, 2, 1 o 0. Y luego, por otro lado, también tenemos características categóricas que no implican ningún orden o magnitud, como colores, por ejemplo. En este caso, si tenemos 3 colores o 3 categorías, creamos una característica nueva para cada color y cuando se corresponda con el color, esa característica se pone a 1 y el resto de colores a 0. Es decir, en vez de tener una característica color que está rellena con el color que sea, azul, amarillo, verde, o amarillo, rojo y azul, por ejemplo, tendríamos una característica para el amarillo, una para el rojo y una para el azul. Y dependiendo del color que fuera, pues pondríamos un 1 en esa columna. Este método se llama One-Hot Encoding y es un tipo de codificación de variables categóricas súper común, pero hay un montón de métodos más. Por ejemplo, podríamos contar cuántos coches amarillos hay en nuestro dataset y sustituir el color por el número de coches de ese color. Y así tenemos como información extra en esa característica. Por eso decía que esto de la ingeniería de características es como un arte. Podemos aplicar un montón de transformaciones, depende muchísimo del contexto en el que nos encontremos y vamos, que imaginación al poder 100%. Luego, una vez que hemos hecho estas primeras transformaciones, casi las mínimas para que el modelo pueda interpretar lo básico de las características, podemos construir nuevas. Y esto ya sí, depende 100% de los datos que tengamos y del contexto de nuestro problema. O sea, si lo de antes dependía, esto ya, vamos, a tope. Se pueden crear características nuevas a partir de operaciones matemáticas, entre otras características que ya teníamos. Por ejemplo, si tenemos el precio de una casa y los metros cuadrados, podemos crear una característica nueva que nos diga el precio por metro cuadrado. Simplemente es dividir una por otra. Pues así tal cual. También podemos crear nuevas características extrayendo información de otras que ya teníamos, como por ejemplo cuando extraíamos el día de la semana a partir de la fecha. Eso sería una nueva característica del día de la semana. Y además es que también se pueden cruzar características. Por ejemplo, queremos calcular la demanda de taxis y creamos una característica que nos cruce la hora del día con el día de la semana. De ahí nos saldrá una característica que tendrá un valor, por ejemplo, sábado a las 11 de la noche, y esa característica tendrá un valor predictivo muy alto para calcular la demanda. Y además ahí podemos meter nuestro conocimiento sobre el mundo de los taxis. La intuición nos dice que la demanda del taxi depende del día de la semana y de la hora del día. Así que creamos esa característica y vemos si nos es útil. Con esta manera, con estas características cruzadas, estamos resaltando la interacción entre unas características y otras. Aquí la idea es, cuando estamos creando nuevos atributos que nos permitan aumentar el conjunto de datos de entrenamiento, es pasarle al modelo nuestra intuición o conocimiento sobre el contexto en el que se está desarrollando el problema. Y aquí sí, imaginación al poder. Y luego, además de esta creación de características un poco artística, que la hacemos como a mano, ¿no? Así manualmente, a partir de nuestra intuición y conocimientos, también hay algoritmos que lo hacen de manera pues, menos interpretable para nosotros los humanos. Por ejemplo, está el caso de los embeddings, en el que se transforman textos en vectores de números, que además no son vectores así como aleatorios, vectores random, sino que se incluye el significado semántico de las palabras en el propio vector. Pero claro, un humano ve ahí un vector de números y no sabe si ese vector está representando la palabra casa o la palabra queso. O sea, no está claro. Los humanos no podemos interpretar esos vectores así como de la nada. El caso de los embeddings entraría dentro de las características aprendidas, porque estamos usando modelos intermedios
a los que le pasamos el dataset de entrenamiento y aprenden cómo representar esos datos y extraer nuevas características que podamos usar. Lo que pasa es que, como digo, estas nuevas características aprendidas a partir de otros modelos de inteligencia artificial no son muy interpretables para nosotros los humanos, ¿vale? Y además, con esto de dejar volar nuestra imaginación y crear características de manera manual y características de estas también aprendidas, se nos podría ir un poco de las manos y crear tantas características que en vez de darle más poder de predicción al modelo, pues acabáramos metiendo más ruido que otra cosa. Pues igual estamos metiendo ahí características que no son significativas para nuestro problema. Y entonces, en ese momento, el rendimiento del modelo disminuiría. En todo esto del tema del Machine Learning es mucho buscar el equilibrio, porque si metes demasiadas características y te pasas, el rendimiento empieza a empeorar. Pero si no tienes suficientes, pues no vas a llegar al punto óptimo. Así que es un poco buscar el punto de equilibrio, el punto medio. Y para ello, si tenemos muchísimas características, es posible que tengamos una etapa de selección de características para poder elegir las características más útiles. De esta manera podemos reducir la probabilidad de tener características muy dependientes de otras, que esto muchas veces podría confundir al modelo, o simplemente tener demasiadas características para la cantidad de observaciones que tenemos en nuestro conjunto de datos de entrenamiento, que es cuando si ponemos nuestra tabla, nuestro dataset de entrenamiento, es como muchísimo más ancho que largo. Entonces esto es un problema. Normalmente tenemos que tener más observaciones que características, no más características que observaciones. Si nos vemos en el caso de tener más características que observaciones, malo. Pero vamos, que si estamos en este caso en el que tenemos que eliminar características, hay varias técnicas estadísticas que se aplican. Si queréis un día le dedicamos otro episodio para no alargarme demasiado. O también se puede utilizar Machine Learning. Y el modelo, esto es como prueba y error, ¿vale? En serio, los métodos son así. Se va entrenando un modelo y se añade una característica de prueba en cada iteración. Pero solo nos vamos a quedar con esa característica en nuestro dataset si mejora la métrica que estamos evaluando. O también se puede hacer al revés. Empezamos entrenando el modelo con todas las características y vamos eliminando las menos relevantes. Tenemos estos dos métodos. Es un poco rudimentario, pero realmente esto se usa, ¿vale? Pero vamos, que si queréis, otro día hablamos más en profundidad de todos los métodos que hay para seleccionar características. Una vez que ya hemos creado todas las que se nos han ocurrido y más, las que hemos hecho a otros modelos de Machine Learning aprender, y tenemos un montón, pues ahora nos vamos a quedar con las más importantes. Podemos usar este método así como rudimentario del Machine Learning, de ir entrenando los modelos con características y le vamos añadiendo una cada vez, y si mejora el rendimiento nos la quedamos y si no, pues no. O podemos utilizar otro de los métodos, pues más estadísticos, más, no sé, como con más empaque. Y si queréis, pues de esos métodos hablamos otro día. Ya me decís, si os interesa, datos.ninja/contactar. Me decís, oye, Marta, quiero un episodio de selección de características. Y yo me pongo a ello. Pero por hoy yo creo que ya es suficiente, así que espero que os haya gustado el episodio y que hayáis aprendido algo de valor. Si ha sido así y os ha gustado, no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iVoox o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast o en Spotify o donde quiera que estéis escuchando esto. Y como siempre, si tenéis cualquier duda, pregunta o os puedo ayudar de alguna manera, recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja/contactar o podemos comentar el episodio en X, la red social anteriormente conocida como Twitter, si seguís los enlaces en las notas del programa. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio! ¡Adiós!